Y hoy estamos con Tucumán, ¿no? Recién conversábamos con el doctor Longhi, investigador de Tucumán, del CONICET, y ahora vamos al encuentro del doctor Juan Mario Jorrac, con J, porque nosotros los rosarinos se lo decimos mal, me parece. Jorrac decimos, no es así. Con el doctor Jorrac hace rato también que no conversamos, es profesor consultor de la Universidad Nacional de Tucumán, premio CONEX por análisis económico aplicado y referente en Argentina en materia de estudio de los ciclos económicos. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Hola, buenos días, María Herminia, ¿cómo está? Bien, un gusto en saludarlo. Mire, le confieso algo, leía la entrevista que le hicimos allá por el 2013, le ponemos 2022 y me parece que la respuesta va a ser parecida. ¿Qué nos pasa, doctor, en Argentina? Usted que es un estudioso de los ciclos económicos, ¿qué nos pasa? Mire, en diciembre del 2015, bueno, seguramente como periodista lo conoce usted a Claudio Chiaravillo. Sí, claro. Falleció, sí, claro. Y en esa oportunidad Claudio y Daniel Lestico, el economista, me hicieron una entrevista y me dijeron, bueno, de que yo como economista y de más bien liberal, debería estar muy contento porque en ese momento el presidente era Macri. Uh-huh. Y yo le dije, mire, Claudio, el presidente Macri está hablando demasiado de un gradualismo, y en economía no hay cosa como gradualismo, sino tratamientos de shock para obtener respuestas positivas, graduales, en el largo plazo. O sea, necesitamos políticas de Estado, no un vaivén permanente en la economía. Bueno, con ese gradualismo hay una leve expansión en el nivel de actividad económica durante el 2018, pero no lo suficiente como para que se notara. Uh-huh. Antes de las elecciones di una conferencia en la Bolsa de Comercio Santafesina y la pregunta que le planteaba a todos los interlocutores era, ¿se notará la expansión que yo estaba determinando? Tal es así de que, bueno, uno en el análisis de los ciclos económicos tiene que filtrar cosas porque todos los días las cosas suben, bajan y se filtran por duración. Hablamos de una fase expansiva o de una recesión cuando duran por lo menos 6 meses, o sea, por lo menos medio año. Y el ciclo, o sea, una fase de expansión más una recesión o viceversa, tiene que tener por lo menos 18 meses. Desafortunadamente, la economía argentina es una economía muy inestable. El análisis de los ciclos económicos lo tengo extendido hacia atrás con un banco de datos que lo elaboro desde hace más de 20 años. Y es demasiado volátil. Hemos tenido en todo ese periodo nada menos que 11 expansiones y 11 recesiones, sin incluir la actual expansión que todavía no ha terminado. Este es el rebote, digamos, de la claro, por la cuarentena, que realmente cuando digamos nos tranquilizamos por el virus, los mercados son muy resilientes y la economía también. Enseguida entran en actividad porque realmente el impulso primario de ganar o si no conseguir trabajo son los impulsos básicos con los que la economía se mueve. Desgraciadamente la economía trata, le llaman la ciencia dismal, o sea, la ciencia un poco agorera, porque trabajamos con la naturaleza caída del hombre en el sentido de que los bienes son totalmente finitos y tenemos necesidades infinitas. Ahora, ¿qué necesita Argentina? Argentina necesita una serie de reformas
básicas. Entre ello, por supuesto, reducir el déficit fiscal. Pero el déficit fiscal es ingresos del gobierno en los tres niveles. Yo al decir gobierno me refiero al federal o nacional, al provincial y al municipal. De acuerdo, ¿cómo reduce usted la diferencia entre ingresos y egresos? Puede atacarlo de dos maneras, aumentando los ingresos. Bueno, eso se ha probado. Actualmente estamos con una presión impositiva agregada impresionante en la Argentina. Y eso es lo que incentiva a más del 40% de la economía está en negro. O sea, no paga impuestos, porque en realidad los impuestos los ciudadanos los percibimos como lo que pagamos para tener instituciones estables, justicia, seguridad, salud, sobre todo para los más necesitados, y educación para romper el círculo vicioso de pobreza, falta de educación, falta de incorporación en el mercado laboral. Bueno, ese tipo de cosas ya no puede seguir yendo por ese camino. La otra alternativa es atacar el gasto, o sea, los egresos. Y eso es un problema, porque hay tantas distorsiones. Argentina, yo le pedí a la DINIAF, la Dirección Nacional de Investigaciones Fiscales, que me dieran un listado, y ellos proveen la información, y desde 1970 hasta la fecha había algo así como 183 diferentes tipos de impuestos, no necesariamente todos vigentes en el momento actual. Bueno, es una economía muy distorsionada, en la cual es muy poco el rol, está muy presionado el rol de los sectores de mercado, o sea, el rol de la economía privada. Realmente es preocupante que desde el 2010 prácticamente está descendiendo el número de empleos privados de calidad, o sea, empleos privados registrados, que aportan al sistema integrado de previsión. Son aproximadamente, para números redondos, son 6 millones. Y los otros 6 millones son monotributistas sociales y empleados públicos. Entonces, en el fondo es como si 6 millones estuvieran trabajando y pagando impuestos para mantener los servicios para 12 millones, que son los empleados registrados, ¿no? Y por supuesto, y también hay que pagar todos los servicios para el empleo no registrado, que en realidad desconocemos. Tal es así que, bueno, en el análisis, volviendo un poco a cuál es el origen, yo construyo lo que se llama el ICAE, un índice compuesto de actividad económica para la Argentina, que es mensual. Y mensual, yo ya a mediados de junio tenía el dato de mayo, cosa que no se puede lograr con, digamos, con las estadísticas oficiales. Yo recopilo estadísticas privadas y estadísticas oficiales importantes, y algunas series, por supuesto, que se las modela. ¿Y qué entra en lo que le llamo el índice de actividad económica? Por supuesto que la industria es importante, la construcción, la recaudación nacional total, porque eso, la mayor parte de la recaudación tiene que ver con la actividad económica. Las importaciones, y eso es un tema importante, las importaciones totales en dólares, porque un gran porcentaje de las importaciones son productos semielaborados para la industria y además bienes de capital. Entonces, cualquier distorsión en las importaciones afecta directamente a la industria, a la inversión y por lo tanto al empleo de calidad, ¿no? Ventas, las ventas, el mercado interno es sumamente importante para Argentina. Las exportaciones
que es el mercado externo, también son importantes, pero esa actúa más bien como líder porque es el vehículo por el cual el mundo nos está afectando, ¿de acuerdo? Y después tenemos, por supuesto, patentamiento de vehículos nuevos, que es algo así como la venta de bienes durables. Y el empleo de trabajo registrado y la remuneración bruta de todo el sector privado, que esos son datos generados por el sistema previsional. Y por supuesto que incorporo acá el EMAE y el PIB mientras está disponible. Lo que pasa es que el PIB está prácticamente entre 6 y 3 meses atrasado, porque justamente antes de presentar el primer trimestre ya estábamos 6 meses atrasados. En junio se presentó el primer trimestre, pero ya era 3 meses atrasado. Y el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica que recopila el INDEC, está del dato del mes 4, o sea, abril. Por lo tanto, no sirven para tomar decisiones, se las incorpora. Pero, por ejemplo, una conclusión y que realmente es importante es que los 10 componentes de estos que yo les he mencionado, en realidad son 11 porque incorporo el Producto Interno Bruto por habitante como una medida de cómo está el promedio de la actividad. Todos los 11 indicadores están debajo de los máximos que se alcanzaron alrededor del 2011-2012. Y es desesperante que todavía estamos 5% por debajo del máximo en el PIB, y el PIB per cápita está 13% abajo. O sea, son cifras realmente, por ejemplo, los bienes, el patentamiento de vehículos nuevos está 60% abajo del máximo. ¿Por qué? Bueno, porque los bienes durables son los que más sufren. Doctor, perdón que lo interrumpa. Cuando usted habla del 5% por debajo del Producto Bruto Interno, el 11% por debajo del alcanzado es. O sea, estamos 5% por debajo del máximo Producto Interno registrado. ¿En el 2011, 2012, en esa época? Exactamente. Exactamente. Argentina no crece, y eso se aprecia con el gráfico del índice del ICAE, del índice de actividad económica. No creció en la década del 80 y en realidad desde el 2011 hasta la actualidad, Argentina ha presentado una serie de ciclos cortos con una tendencia de largo plazo decreciente. Entonces, ese es el drama argentino, resumido. Doctor, la última pregunta. ¿En qué etapa estamos hoy? Bueno, en realidad estamos en digamos, hemos tenido la cuarentena ha precipitado, en realidad aceleró la caída que veníamos teniendo, ¿de acuerdo? Ahora bien, desde el fin de la cuarentena, particularmente desde el mes de mayo del 2020, estamos en una expansión con velocidades diferentes, ¿de acuerdo? Sí. En esta expansión, bueno, el promedio que está creciendo la economía no es muy diferente del promedio registrado anteriormente, ¿no? Pero la amplitud, o sea, la caída en realidad ha sido bastante importante, ha sido el 21%. La caída previa a esta expansión, mientras que entre el 98 y el 2002 hemos tenido lo que yo le llamo la gran recesión argentina, porque se juntaron un montón de cosas. La caída fue del 22%. En esa etapa, 22%. ¿Cómo? En esa etapa, en el 98-2002, el 22% fue la caída. 22% cayó la economía, medida por el EMAE, pero a posteriori de la recuperación,
subió 44%. Cayó a razón de un 5,5% anual y subió a razón de un 7%. Claro. O sea, está bien, había vientos de cola, que eran los precios de las materias primas que nosotros exportamos, básicamente. Claro. ¿No? Ahora, ya hemos recuperado desde mayo, que salimos de la cuarentena y del terror a este virus, ya hemos recuperado un 20%. Y la velocidad es bastante, es asombrosa. Estamos creciendo a razón del 10%, de prácticamente el 11% anual. Es una de las expansiones en velocidad, o sea, en crecimiento anualizado. Perdón, doctor, se me pasó porque estoy tuiteando. Estamos creciendo, usted dice una velocidad asombrosa, alrededor del 20%. No, 20% es el salto ya, la amplitud ya recuperada. Del bajón, en mayo del 2020 ya hemos recuperado el 20%. Perdón, ¿y a cuánto estamos creciendo? ¿Perdón? ¿A cuánto estamos creciendo? Como tasa anual, al 11%. Al 11%, ahí está. Como tasa anual, ya llevamos varios meses. De acuerdo, ya tenemos 24 meses de expansión. En realidad, las expansiones están aproximadamente en una duración de... El ciclo está durando 34 meses, de los cuales tenemos 12 meses de las recesiones y 22 meses las expansiones. Si comparamos con Europa y con Estados Unidos, las recesiones en Estados Unidos y en Europa también son de aproximadamente un año, o sea, 12%. Pero las expansiones, que para nosotros son 2 meses, en Estados Unidos y en Europa son 10 años. Claro. O sea, llegan a 120. Esa es lo que muchos periodistas y muchos economistas hablan de la inestabilidad, de la falta de regla de juegos clara, la falta de seguridad jurídica y de los servicios que debiera proveer el Estado. Doctor Jorrak, un placer escucharlo y muchas gracias por esta casi clase que nos ha dado, ¿no? Con tanta claridad sobre esa pregunta inicial que yo le dije que nos viene pasando y que usted también nos ha contado, ¿no? Con todos estos datos. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Por favor, María Herminia, un gran placer. Igualmente para nosotros. Bueno, el doctor Juan Mario Jorrat, este premio CONEX 2016 por el análisis económico aplicado, es profesor de la Universidad de Tucumán y especialista, como hemos visto, en estos ciclos económicos que a veces nos cuesta tanto entender.